Buenas noches, amigos. Buenas noches, amigos y amigas. Esta es una noche muy especial, como todas las del día jueves, con un poco de frío. Indudablemente, ha llovido toda la tarde y estoy con suéter y llena de cosas, pero muy contenta porque el tema de esta noche es tremendamente importante. Tenemos un invitado y estoy esperando a mi invitado. Y el tema que ya lo hemos visto el jueves anterior cuando te hablé de el doctor Boris Cyrulnik, es el creador, mejor dicho, es la persona que más ha puesto en onda este término de resiliencia. Y él tiene una frase que es muy conocida. Él dice pues que una persona resiliente es una persona que aprende de sus estados difíciles, que aprende para ser más sabio en la vida. Así es que esta noche yo voy a vamos a mostrar, está el psicólogo Larry Navarrete, uno de mis más lindos amigos, y que nos conocimos en la universidad igual, Politécnica Salesiana. Y aquí está su nombre, aquí está su número de teléfono para que si tú quieres hacer una consulta con él, llamarle, pues está él a las órdenes. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida a Larry esta noche. Y le estamos entrando, vamos a probar el micrófono, Larry. Por favor, Buenas noches. preséntate. Que estás muy Buenas, bien. ¿Quién buenas es noches, Larry? Maggie. Buenas noches. ¿Quién es Qué Larry? gusto. Para Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la presentación, gracias por la transmisión también. Siempre es un gusto compartir con usted, Maggie. Es un orgullo realmente. Como decía Maggie, nos conocemos mucho tiempo. Yo soy Larry Navarrete, soy psicólogo clínico. Tuve la oportunidad maravillosa de graduarme en la Universidad Politécnica Salesiana y conocer a grandes psicólogos, conocer una parte, una visión de la psicología que renovaba todo lo que era el pensamiento en América, ¿no? En Ecuador principalmente. Recordar que veníamos de un proceso grave político a nivel mundial, ¿no? Los años 90 habían sido tremendos para todo el mundo y pues había una necesidad de renovar. Estaban las ciencias humanas en un deterioro profundo, casi desapareciendo. De hecho, yo había hecho varios intentos por estudiar algunas ciencias humanas que casi ya no habían ofertas en el Ecuador. Y tuve la fortuna de pasar por la Salesiana y encontrarme que estaba naciendo la carrera de psicología, que hasta ahora es la carrera de psicología que más crece en el Ecuador, ¿no? Y gracias, pues, obviamente gracias a tanto a la visión que tuvo la universidad como también al equipo de trabajo tan grande que tuvo, entre los que obviamente estuvo Maggie Ortiz. Bueno, actualmente yo soy psicólogo clínico, estoy haciendo una maestría en psicología clínica y de la salud. Me desenvuelvo como coordinador de un centro geriátrico. Y qué pues estoy dando conferencias en algunos lugares, ¿no? Hay instituciones como Orgaepsi, como psicólogos particulares, método GC, etcétera, con el que hacemos algunos tipos de capacitaciones que se realizan de vez en cuando, también en streaming, para complementar los estudios universitarios de algunas personas y también para complementar los conocimientos de profesionales ya establecidos, ¿no? En el proceso, pues, de mi creación como psicólogo, además de los estudios, tuve la oportunidad de trabajar en algunas instituciones que han sido bastante importantes, fundaciones, ¿no? Fundación Nuestros Jóvenes, Fundación ASA, gobiernos autónomos como el gobierno de San Miguel de los Bancos, también instituciones nacionales, ¿no? Instituciones estatales como la Secretaría de Gestión de Riesgos, la Secretaría Técnica de Discapacidades, el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación y proyectos del MIES, y también pues con Naciones Unidas en proyectos de UNICEF y de ACNUR. Entonces sí, ha habido una trayectoria bastante larga y pues, dentro de eso hemos tenido la vida es así, ¿no, Maggie? Nos lleva por distintos ramos.
Algunos les siembran una institución y los deja ahí pues trabajando sobre un tema específico. Y a mí pues me ha rodado por todo el Ecuador y por varios países de Latinoamérica, aprendiendo y enseñando todo lo que tiene que ver con lo que es asistencia humanitaria, el trabajo con víctimas de violencia muy grave, muy fuerte, y también pues con personas en etapas de su vida que generan ciertos grados de vulnerabilidad, discapacidad, adulto mayor, etcétera, ¿no? Entonces, en eso sí, hemos logrado trabajar mucho. Pues si yo hubiera anotado todas las cosas, tuviera un papel grandote, un papel ministro de tantas Sí. actividades. Hay una cosa muy importante, Larry, que eso es fundamental. Yo conozco a muchas personas que engrosan su página de todos los conocimientos que tienen, ¿cómo se llama? La hoja de vida, ¿no? Ujú. Y es fácil llenar una hoja de vida, pero qué fácil no es tan fácil retener esa cantidad de experiencias, como nos contaste la vez anterior, hablando del terremoto en Manabí, y que se apropie de nosotros y forme parte de la, llamemos aún hasta cosmovisión que tenemos en la vida. ¿Qué ha sido lo más relevante para ti en esta trayectoria tan amplia que tienes en diferentes? ¿Qué experiencia, qué huella ha dejado profundamente y ha hecho quizás un giro en tu manera de conceptualizar, por un lado, la psicología y por el otro lado, ese trabajo social, esa manera de ser un poco más humanos, más sensibles? Cuéntanos alguna cosa que te hizo realmente estremecer, que yo me imagino que en todas estas cosas pues ha pasado, ¿no? Porque así es. Yo tengo tantas historias también como para contar, ¿no? Cuéntanos algo. Bueno, sí, esta es una pregunta bastante difícil, porque realmente puedo contar unos 4 eventos, ¿no? Porque no quisiera, no creo yo que entre estos 4 haya uno superior, ¿no? Los 4 me han No, no, transformado completamente y los 4 pues me han guiado hacia donde me encuentro, ¿no? Uno obviamente es el terremoto. El terremoto fue una no. experiencia masiva, una experiencia que exigió absolutamente todo de las personas que estuvimos allá y fue una experiencia además de brutal por el evento en sí, una experiencia maravillosa por la capacidad de respuesta que se dio. En Exacto. cuanto a resiliencia, la población manabita es una población. Carambas, parece que algo pasó con Larry. Se quedó un poquito frisado, pero no importa. Porque sí, porque es distinta, realmente es distinta. Somos un país pequeñito, pero que tenemos unos cambios culturales, unos Larry, cambios de forma de un ser, ratito, entre Larry, un ratito. Te quedaste frisado cuando nos estabas hablando de ah, Manabí. Entonces no permíteme, oímos. ahí estoy en una nueva red. ¿Me Ya, escucha ahí, mejor? sí, ahí Perfecto, ahí listo, estamos muy bien. mejor. Genial. Entonces yo decía, ¿no? Que yo creo que sería importantísimo en algún momento hacer un estudio acerca de la cosmovisión, de la forma de ser de las personas de diferentes partes del país, entre esas de la persona manabita, ¿no? Del ser humano de Manabí, que realmente tiene unas características muy distintas, muy, muy distintas. Algunas muy buenas, otras obviamente también difíciles, complicadas. Creo que igual Loja, Quito, Guayaquil, Cuenca, tienen características muy importantes, pero en este caso la resiliencia, la capacidad de resiliencia que tiene la gente de Manabí es impresionante. Realmente me tocó de muchas maneras, me hizo sentir orgulloso del trabajo y orgulloso también de poder trabajar con esas personas. Otro evento que ha sido muy, muy fuerte fue trata de personas. Mm. Trabajar con víctimas de trata de personas obviamente es posiblemente lo más duro que me ha tocado. Y para quienes están escuchando, estoy poniéndole como más duro que trabajar un terremoto en el que fueron afectadas 7 millones de personas.
O sea, realmente trabajar con víctimas de trata de personas es algo tan fuerte, tan pesado, que incluso llega a un punto en el que uno se cuestiona muchas cosas, ¿no? Y se encuentra en la necesidad de renovarse, de buscar, de descansar un poco. Creo que es el trabajo que más me ha agotado, el trabajo en el que más intelectualmente me ha forzado, en que el más humanamente me ha transformado también. Creo que ha sido uno de los más fuertes y de esos, y también, bueno, hasta ahora, ¿no? Como son casos legales, todavía hago de perito en algunos casos, de testigo en otros. Entonces ya llevo 12 años acarreando toda esa historia. Y La, fíjate, y fíjate que muchísimas personas pueden considerar que realmente no es así, ¿no? Pero como Ujú, tú tienes que entrar en las partes, llamemos aún hasta sórdidas de la conducta, del comportamiento humano, tú necesitas un acopio tremendo, precisamente de ujú. resiliencia, ¿no? Sí, Porque creo si que no sí, te agotarías tremendamente y no es posible hacerlo. claro. Sí. Entonces, esto de trata de las personas es algo que para muchísima gente es como cuentos, ¿no? Como que fueran algo insólito, que sí se vio y que por aquí, que, bueno, pero no vamos realmente al fondo de esa situación, sobre todo a, a la experiencia de la víctima, ¿no? Y ahí Ujú, es cuando necesitamos como ser muy sutiles para tomar, ajá, las situaciones. Muy bien, ¿qué sí. otro espacio me dices tú? Ibas a decir y yo te corté. ¿Qué otro espacio? Bueno, el otro espacio ha sido también migración, ¿no? Trabajar Mm, con gente que migra es otro tipo de víctimas. por Y trabajé en supuesto. la frontera bastante tiempo y en varias ocasiones. La primera vez justamente en la universidad. ¿Se recuerda, Maggie, aquella ocasión que hubo violencia política en Colombia y pues huyeron 290 personas al Ecuador y intervinimos? El primer equipo de intervención psicosocial en crisis comunitarias fue el de la Salesiana. Y viajamos hacia San Lorenzo y estuvimos acogiendo a población una población que había sido bombardeada por el Estado colombiano y por los paramilitares, eh, bombardeados. Nos contaban ellos que dejaron el plato de comida caliente en el primer sorbo y tuvieron que correr y lanzarse al río, nadar hasta Ecuador, o sea, huir a Ecuador. Y cuando nosotros estábamos allá, mirábamos las luces al otro lado, ¿no? En la frontera, y teníamos que estar protegidos con militares y con todo, con el riesgo de un bombardeo aéreo, con el riesgo de que ingresen sicarios o paramilitares a tomar represalia con la población y con quien estábamos allá. Entonces, encontrar a gente, una población que históricamente ya estaba acostumbrada a lo que vivían, que habían naturalizado de tal forma el tema de vivir en guerra, porque nacieron en guerra y consideraban que iban a morir en guerra. Entonces, los que no les importaba realmente quién era el bueno y quién era el malo, porque de todos lados recibían bala, de todos lados recibían, eran abandonados, de todos lados no eran reconocidos ni por el Estado, ni por los grupos que se apropiaban del territorio. Entonces, que tenían una incertidumbre, eran colombianos, muy colombianos, pero con una sensación de apátridas muy fuerte. ¿Mm? Algunos de ellos que venían ya huyendo de varios atentados en varios lugares del país. Gente que estuvo trabajamos con una persona que estuvo en Cúcuta y tuvieron que huir a Maicao. De Maicao huyeron a Santa Marta, de Santa Marta huyeron a La Honda, de La Honda huyeron a Armenia, de Armenia huyeron a la frontera con el Ecuador y de ahí tuvieron que huir al Ecuador. O sea, en cada lugar que ellos decían, ¿no? En cada lugar que hemos ido nos ha pasado lo mismo. Uh-huh. Entonces son cosas que realmente impresionan, ¿no? Relacionado con lo mismo, es fuerte, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar en La Hormiga, en cambio en la Amazonía, y en el Palmar, en donde participamos en lugares en donde esto que voy a decir es complicado, y sí quisiera que la audiencia pues lo comprenda, ¿no? Eh, durante el año 2006 tuve la oportunidad de viajar para allá.
Fue una invitación que me hicieron algunas organizaciones sociales para trabajar con evitar la extinción del pueblo Cofán. El nombre real son los Ahí. Ajá. Ellos en aquel momento se estaban considerando que habían apenas 30 familias en el Ecuador. No superaban las 220 personas. Entonces se estaba extinguiendo y es una pérdida de una nacionalidad indígena muy importante y muy poderosa. Así que en el trabajo de esto, pues nosotros obviamente comprendíamos que la población Cofán no se limita a los límites políticos ecuatorianos, así que nos trasladamos a Colombia. Y en Colombia la nacionalidad de Cofán continúa y es más grande que en el Ecuador. Así que los reencantamos, les volvimos a encantar de su cultura y ellos recuperaron y hubo una escuela de intercambio y ahora es una población bien grande en los dos países. Los ecuatorianos les entregaron el idioma y la cultura y los colombianos les devolvieron el yagué, que es de la ayahuasca, que se habían perdido. Los colombianos habían perdido el idioma y la vestimenta. Ellos habían sido pues cooptados por los paramilitares y les habían obligado a renunciar a su cultura, les estaban mestizando, mientras que en el Ecuador, en cambio, habían sido evangelizados. Se les había hecho considerar que el yagué era una droga y era un pecado, y por lo tanto habían renunciado al yagué, pero conservaban el idioma y la vestimenta. Entonces la unión entre los dos lados de la población los fortaleció completamente. Incluso aparecieron sabios de los dos países que se encontraron por primera vez y se entregaban los poderes. Era algo, pero realmente de película. Por Algo que supuesto. pero lo duro y lo fuerte, eso es lo maravilloso, eso es lo que hermoso justamente de la resiliencia, ¿no? De una población entera que logró volver a ser lo que era e incluso con mayor esplendor. Volvió a su forma original y aún con mayor esplendor. Entonces fue una experiencia de resiliencia masiva muy importante. Sin embargo, también el otro lado, ¿no? Lo fuerte de todo esto, y luego voy a ser directo y me hago cargo de mis palabras. El hecho de haber recorrido en la parte de arriba de una furgoneta, de una chiva, recorriendo durante cerca de 8 horas y encontrar sembradíos de droga cuidados por los dos lados de la política en Colombia. Una parte del territorio cuidado por el un lado. ¿De qué? De marihuana. Sí. Cocaína, coca, plantas de coca. Plantas. Entonces, cuidados por los unos y el otro lado cuidado por los otros. Entonces, la hipocresía política me golpeó tan fuerte, era algo para lo que yo no estaba preparado, de tal forma que regresé a leer el Plan Colombia. Fui a buscar qué es lo que dice el Plan Colombia y me encontré con algo ridículo. El Plan Colombia afirmaba que había sido creado para eliminar el 60% de la producción de droga. Y la pregunta de cajón era, ¿y por qué no el 100%? Entonces, ese viaje creo que me dio la respuesta. Los intereses, ¿no? Sí, o sea, el otro 40% no se quiere, no. El otro 40% no es de los enemigos. Tiene que quedarse en ese marco referencial, ¿no? Y nosotros, Sí. como civiles o como personas que estamos en otra onda, pues nos queda como una experiencia, bueno, esto aquí no me cuadra, ¿no? No me cuadra, Claro. pero el que yo comience a indagar, ¿a dónde me voy a llevar también, no? ¿En qué me voy a meter? Ese es el problema, eso es lo que sí. resulta con mucha... Eso es un riesgo, ¿no? Como ustedes pueden haber notado, creo, por eso es que yo pongo en ese orden, ¿no? Maggie, mire usted, el terremoto fue lo menos riesgoso de estas tres experiencias. Por supuesto. La naturaleza es justa, la naturaleza no tiene maldad, pero cuando se enfrenta uno a delitos, se está enfrentando a la crueldad. La crueldad, a diferencia de la violencia, es que es aquello que hay gente que lo disfruta y que lo vive, ¿no? Entonces hay negocios realmente de los que la gente se hace rica, y se hace rica y no le importa asesinar, no le importa explotar personas, mujeres, niñas, secuestrarlas, venderlas, esclavizarlas. No hay pudor en eso. Hay tanto dinero de promedio, hay tanto en juego que la gente es capaz y están incluso involucrados personas muy importantes, entre comillas, ¿no? De importancia, entonces hay un nivel de protección tan grande porque se mueve tal cantidad de dinero que realmente es espeluznante.
Cuando tuvimos la oportunidad de hacer varios investigaciones alrededor de estos dos delitos principalmente, y nos encontramos que el principal negocio a nivel mundial era las armas, pero el segundo era la prostitución, y estaba ligado a las mismas cabezas, y el tercero eran las drogas. Entonces, son realidades para las que uno realmente no está preparado. Y cuando llegamos a eso, trabajamos mucho entre la desilusión, entre la zozobra. Me acuerdo de Irene Mañana que decía eso, ¿no? La intervención en crisis es sacarnos de la zozobra. Ujú. Ujú. Sí, Entonces, sí. yo cada vez que hago estos conversatorios con ustedes, yo me lleno de una cantidad, no solamente de emociones, sino de conocimientos. Y yo realmente admiro la tarea que ustedes hacen. Y yo tengo que volver a decir con mucha frecuencia la visión que ustedes tuvieron en la Universidad Salesiana, Politécnica Salesiana, el servicio, el entrar a los sitios donde mucha gente no se atreve, pero que también es riesgo, hace de ustedes personas especiales, personas a quienes les respetamos y ahora en ese sentido ustedes tienen mi más grande respeto. Porque una cosa fue como estudiantes y otra cosa es verles como profesionales. Mi corazón se llena de alegría porque sé que de alguna manera nada de lo que ustedes hacen va a quedar en el olvido. Políticamente, académicamente, pero la satisfacción de una vida tan ricamente nutrida como la que están ustedes haciendo va a dejar huellas. Y como de costumbre yo les pido a las personas, escribir. Nosotros somos tan pobres en eso, ¿no? Documentar. Y esto es muy importante. Yo decía en la entrevista que tuve con otros compañeros, que por un lado somos huérfanos de investigación, no tenemos investigación, pero por el otro lado es porque tampoco nosotros escribimos nuestras experiencias, ¿no? Yo Ujú. estoy ya por fin escribiendo la teoría que yo trabajo con las personas sordas. Y también yo me hago eso, ¿no? Cuántos años hablando y enseñando, pero no poniéndolo por escrito, ¿no? Y esto necesitamos porque son las informaciones que no es solamente la data, no es el dato, es detrás la vivencia que cada uno tiene, ¿no? En esa situación. Yo te pongo aquí una preguntita, voy a quitar esto y te quiero poner esto. ¿Quién es una persona resiliente? Después de trabajar con tanta gente, tú eres la persona más indicada para que nos digas, ¿quién es una persona resiliente? Me asombra de este hombre que ha hecho tanto viaje, ¿no? Duros. ¿Quién es para ti una persona resiliente? Ahora que trabajo con adultos mayores, yo creo que una persona resiliente es quien alcanza cualquier etapa de su vida habiendo superado al máximo todas las dificultades que la vida le ha presentado. Mm, Creo yo que los adultos mayores son las personas más resilientes que existen porque lo han pasado todo y lo así han superado todo. Han es. llegado a un punto de la vida en el que pueden hacer esto, pueden sentarse a reflexionar, pueden dejar un legado. Ujú. Independiente de todo, todos tenemos errores, todos tenemos fallas, Sí, y de hecho cada una de las situaciones sí, que nos exigen desplegar la resiliencia nos van a exigir también y nos van a llevar también a tener reacciones que se llaman reacciones normales ante situaciones anormales, ¿no? Entonces ujú, todos en situaciones críticas nos encontraremos desorientados, cometeremos muchos errores y que en algún momento nos harán sentir avergonzados, molestos o algo, pero después habremos superado eso, habremos encontrado la forma de volver a empezar nuevamente y esto es la resiliencia. La resiliencia es de esto, ¿no? Esa capacidad mental, física de alcanzar lo mejor y alcanzar
una vida equivalente a la anterior o superior. Yo creo que la resiliencia es una búsqueda de la invulnerabilidad, el recuperarse completamente, el Oh, crecimiento personal postraumático. qué bonito. Buscar esa vulnerabilidad, llegar a superar esa cosa, ¿no? Porque hay otro punto que yo con mucha frecuencia estoy manejando, ¿no? Que por otros lados, la gente en nuestro país está tan apegado al sufrimiento, al dolor. Es como una especie de trascendencia que ha ido de generación en generación. Aceptar el dolor, como tú dices, y ha naturalizado. Pero Ujú. lo importante es lo que tú dices, ¿no? Sacar de eso lo que yo llamo sabiduría. Y recuerda que la sabiduría, y yo lo digo conmigo, debe estar en manos de nosotros, las personas adultas. Porque si hemos pasado en la vida, no es para seguir lamentándonos, sino para qué? Para obtener esos resultados, es decir, yo estuve así, pero ahora estoy así. Ajá. Fue ese Ujú. mi pasado, de eso aprendí, pero ahora estoy en otra posición. Entonces, me estás diciendo que estás trabajando con personas ya mayores. ¿Cómo es ahora tu experiencia con ellos? Porque ya sé que ya tengo yo un psicólogo de cabecera. Sí, muchas gracias. Bien. Comentarle, Maggie, que también la experiencia que tengo con adultos mayores, yo creo que la vida me ha favorecido bastante, menos económicamente, No te pero me ha preocupes, favorecido en todo por lo eso, demás que me hace como rico, ¿no? eres En todo lo demás abundante, que me hace. eres abundante. Entonces, entonces, una de las cosas interesantes es que ahora trabajo con un grupo de sobrevivientes de una de las sequías más grandes de la historia de América, la sequía de los años 70 en Loja. Entonces, ellos cuando hubo la sequía fue tan grande, duró cerca de entre 4 a 6 años, se destruyó tanto la provincia que la gente tuvo que comer todo lo que encontraba y de ahí sale la fama de que comen perros, de que comen burros y todas esas cosas que lastimosamente es una burla, ¿no? Pero se refiere a una etapa de las más duras y crudas que vivió la provincia ecuatoriana de Loja, ¿no? Una sequía absoluta que quemó las plantas hasta el tope y en el que se tuvieron que sobrevivir vendiendo su bosque de Guayacanes, que ahora, por suerte, está volviendo a crecer y es una de las maravillas paisajísticas del mundo. Así Entonces, es. estos sobrevivientes de esa gran sequía tuvieron que abandonar a sus esposas y a sus hijos y irse a Nueva Loja en la Amazonía o aquí a San Miguel de los Bancos y fundar la población en medio de la selva, meterse en la selva, armar sus fincas, producir y salvar a la provincia. Porque en aquel entonces, pues la dictadura no tenía, a pesar del petróleo, no tenía la capacidad de reacción adecuada como para salvar. Y fue la gente la que tuvo que venir acá, sembrar sus yucas, sembrar sus plátanos, cargar todo eso y regresar a Loja a dar de comer a su familia. Vender, hacer un poco de dinero y comprar agua, comprar alimentos, comprar todas esas cosas. La provincia de Loja está caracterizada por esa gente luchadora, por esa gente que come granos secos. Y ahora pueden entender ustedes por qué los granos secos. Es una provincia con muchas dificultades de hidratación, ¿no? Las fuentes hídricas de allá apenas duran 4 o 6 meses vivas, después se secan el resto del año. La naturaleza es muy dura allá. Entonces los pobladores de allá huyeron y fundaron poblaciones como San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado, ganaderos orenses y algunas poblaciones más de que Gualea. Y ellos son los que viven acá. Entonces yo estoy trabajando con ellos, los fundadores de esta zona. Entonces ellos recuerdan cómo vinieron, algunos con su esposa, con su esposo, otros vinieron solos y después trajeron a su familia, que primero fueron al oriente, luego vinieron para acá, y cómo fundaron la población, que ahora es una población maravillosa. La mayoría de las personas tal vez no reconozca cuando digo San Miguel de los Bancos, pero si les digo Mindo, seguramente lo van a entender.
Ujú. Mindo pertenece a San Miguel de los Bancos, entonces este lugar maravilloso turístico en el que está tan cerca de Quito, al que disfrutamos los quiteños con tanta frecuencia, pues es fundado por sobrevivientes, por gente resiliente, por gente que se recuperó y construyó un satélite de su ciudad acá, en estos lugares. Y a través de eso, pues nunca perdió la fe, nunca perdió su idiosincrasia, su cosmovisión, y más bien recuperó su tierra. Aquel lugar seco, perdido, del que pudieron haberlo abandonado, lo recuperaron a punta de trabajo en otros lugares. Una migración interna muy fuerte, muy dura, que también es casi desconocida. Muy poco se ha hablado de esto. Sí, muy poco. Yo creo que entre las personas que van a ver, que nos están viendo porque están muy pocas, pero las personas que luego después ven en diferido, va a ser novedad lo que tú estás diciendo. Es decir, cada cosa, cada intervención que tú haces es realmente no una novedad, es una fuente de riqueza y, y realmente de orgullo de quiénes son las personas resilientes. Sí, Y tú eres para mí, es un ejemplo de una persona resiliente, porque aunque tengas muchas dificultades, como tú dices, en la parte económica, en la monetaria, sabes que no eres el primero, pero eres abundante, como digo yo. Porque sí, cada uno de nosotros que hemos trabajado y seguimos trabajando, hacemos desde otra visión, ¿no? Y como yo suelo sí, decir, estas manos están para servir, no para aprisionar. Y esto es importante, ¿no? Para servir, hermoso. para hacer lo que las personas esperan que nosotros hagamos. Jamás para apretar, peor para hundir. Y eso es una filosofía muy linda. Eso es una. Sí, hermoso, Maggie, hermoso. Ujú. Entonces, estamos aproximadamente con 25 minutos, yo estoy mirando. Yo ahora estoy saliendo solamente por un solo canal, por mi perfil, porque tengo una dificultad con los comentarios. Si hay alguien que quiere hacer una pregunta de las personas que está presente, muy bien lo puede hacer, por favor. Ustedes tienen en la presentación que está saliendo en mi perfil, pueden hacerlo y nos gustaría oírlo y verlo, porque no tengo ninguna en este rato, solamente tengo los banners. Bueno, eh, algo que yo estoy también muy deseosa de conocer de ti es cómo tú miras a las personas que luego de trabajar todo esto, ¿cómo miras su persona emocional? ¿Cómo miras eh, esto que tanto hablamos teóricamente, su inteligencia emocional? Y que desde la academia, desde las universidades, hablamos mucho, mucho sobre la inteligencia emocional. ¿Cómo tú ves a estas personas en el manejo de sus emociones? Bueno, creo que una de las, contrario a lo que se piensa, ¿no? Creo que se ha promocionado muchísimo el hecho de que no es natural sentir dolor, que no es Ah, natural el vivir, y eso es una locura, ¿no? De hecho, el no sentir. Me preocupa mucho la promoción sí, cultural a través principalmente de la música, en la que se promociona que uno no puede sentir, no debe sentir, que si es que uno se enamora pierde, que si es que uno entrega el amor, mejor que entregue el cuerpo y no el amor, que no entregue el corazón, que no entregue el alma. Me preocupa bastante la promoción cultural, esos códigos de amor que se están trabajando actualmente y que se expresa en la música, ¿no? Porque parece muy inocente una canción, pero la música transforma completamente. por El hecho desde supuesto, luego, transforma la cultura. por Eso supuesto. es uno de los elementos más fuertes que existe. Entonces sí me preocupa todo esto. Y creo yo que la gente se vuelve resiliente justamente cuando adquiere una inteligencia emocional que le ayuda a comprender que hay que llorar cuando uno tiene motivos para llorar. Hay que reír cuando uno tiene motivos para reír.
Ah, Me resulta impresionante el tener que dar capacitaciones sobre depresión y explicar que no es lo mismo la tristeza que la depresión. ajá, ajá. Sí, Explicar que sí, sí, es sí. bien estar triste, que si uno tiene un motivo para estar triste y ha estado llorando mucho, que eso no es depresión, que es más bien recuperación, que es resiliencia, que es ser inteligente emocionalmente. Ajá. Que uno Ujú. tiene derecho a sentirse decepcionado, triste, avergonzado, traicionado, y que uno tiene que reconocer todos esos sentimientos, que son sentimientos humanos y sociales, que más bien todo lo que evita que lleguemos al disfrute, al goce y a la recuperación es el negar todo eso, el negar, el negar las emociones que uno siente, pensando que eso nos hace más fuertes, nos hace más bien más débiles. Explicando precisamente en Sí, capacitaciones acerca de, por ejemplo, tuve... quiero, perdón, Ujú, yo quiero sí, cortarte ahí en ese rato porque sí, yo tuve una experiencia muy linda en la Salesiana. Una tarde que yo bajaba clases, tú sabes que yo ocupo lentes, ¿no? Cuando estoy aquí no necesito. Yo uso lentes y entonces bajaba y normalmente mis lentes son que con el sol se hacen negritos, ¿no? Entonces yo llegaba a la universidad y fui a la clase y comencé a hablar y se van abriéndose los lentes, ¿no? Y yo veo que los chicos me quedan mirando y me dicen: "Maggie, has llorado mucho". Yo le dije: "Sí, estoy con los ojos completamente irritados, porque he llorado bastante". Entonces, alguien muy bondadoso, entre comillas, me dice: "Maggie, pero si has llorado tanto, ¿por qué vino a la universidad? Debía haberse quedado en la casa". Y yo le digo: "¿Te da vergüenza verme a mí con los ojos irritados?". Entonces me quedó mirando y dijo: "No, es que no me gusta ver los ojos irritados así de una mujer". Y yo le dije: "Mira, yo estoy aquí en clases porque ustedes hacen conmigo la diferencia. Yo no me avergüenzo de que haber llorado tanto y estoy con los ojos irritados. Pero al venir a trabajar aquí, mi forma de entender esa experiencia va calmándose. Y entonces yo después puedo pensar qué errores cometí, qué hice de bien, qué hice de mal, y ha sido una etapa muy importante de aprendizaje para mí. Entonces, no teníamos en esa época, o yo personalmente, no tenía estos conceptos que hoy tengo. Hablábamos de inteligencia emocional, pero no de resiliencia. ujú. Pero fue muy importante, ¿no? Entonces, días más tarde, esta misma persona, este mismo estudiante, estuvimos en el corredor y entonces me dijo: "Maggie, yo quiero conversar un ratito con usted". Yo le digo: "Claro que sí, con gusto". Y me dice: "Quiero pedirle disculpas. Más bien quiero que usted me perdone por haber hecho ese comentario público". Y yo le abracé y le dije: "No tienes por qué pedir perdón. Todo lo contrario, tú hiciste un favor conmigo". Entonces me dijo: "Yo a veces no comprendo cómo usted piensa". Yo le dije: "No, no vas a poder entenderme muchas cosas, porque tengo muchos años de experiencia negativa, pero estoy aquí, aquí en la clase". Ajá. Y entonces, más tarde, años más tarde, tuvimos una pequeña conversación, porque su padre, por alguna razón, entró a mi grupo de WhatsApp. Y me encantaba lo que él todas las mañanas me enviaba mensajes, que no eran los clásicos que me mandan copiados que se saca de la web, ¿no? Sino que eran cosas que él escribía. Pero su apellido nunca me llevó a juntarle con el estudiante. Y solamente cuando muere, me dice: "Fue mi padre". Y Mm, créeme que una temporada grande, tal vez cerca de un año, yo recibía todas las mañanas mensajes hermosos por parte de su padre. Y yo, cuando supe todo esto, yo decía: "La vida", entre comillas,
nos da esas ganancias emocionales que traspasan más allá de los límites de nuestro intelecto, ¿no? Porque nos llevan a situaciones donde Ujú, cada vez yo confío tanto en el ser humano. Yo confío ujú, tanto, amo tanto esta capacidad extraordinaria de resiliencia de nosotros los seres humanos. Y esto es lo importante, y ese es la intención que yo tengo en cada uno de estos vivos, ¿no? Llevar a la gente a saber que dentro de nosotros tenemos tanta riqueza emocional que no hay ningún obstáculo el cual nosotros no podamos traspasar, sin tener que meternos en la lucha, en la desgracia, sino con la otra actitud, llamemos en eso, ¿no? De ser fortalecidos en cada una de esas circunstancias. Porque me estoy acordando en este rato las palabras de nuestro querido amigo, creador del psicoanálisis, Freud. ujú. Él dice, ¿no? He sido una persona afortunada. Nada en la vida me ha sido fácil. Entonces, como a mí me gusta la lingüística, yo lo invierto. Nada en la vida me ha sido fácil. Soy una persona afortunada, ¿no? Eso es Sí, hermoso, eso es hermoso. Y es quizás el motivo, y te vuelvo a decir el sentido que tengo, ¿no? Y por eso me ha sido de tanto placer oírte. Estoy deleitada contigo, oyéndote. Así es que tenemos unos pocos minutos más y quiero que tú concluyas con esta reunión de esta noche. No sin antes agradecerte y comprometerte. Bueno, ya sé que tú vas a hacer, si estoy en una situación difícil, pues voy a recurrir a ti. Y ustedes saben, amigos, que este es el teléfono de Larry. Ustedes le pueden localizar a él donde quiera. Yo he puesto la asignatura internacional para que ustedes puedan perfectamente bien llamarle a él. Y ya ven la calidad de persona humana que es. Así es que yo me complazco en ser tu amiga y, y agradecerte profundamente nuevamente por estar esta noche acudiendo a mi invitación. Así es que, Larry, cierra con broche de oro esta noche. muchísimas gracias, Maggie. Conmovido por sus palabras, realmente para mí es un orgullo continuar mantener la amistad con mis profesores, ¿no? Con las personas de esas que desde el principio fueron colegas y amigos, que han sido gente que nos ha enriquecido profundamente y yo también me siento muy orgullosa de ver a los compañeros en puestos muy importantes y más que eso, en puestos muy importantes en el sentido de mucha ayuda. Psicólogos todoterrenos, psicólogos metidos en la selva, en el páramo, en hospitales, en primera línea de la pandemia. Todo esto me enorgullece bastante, decirles mis amigos, mis compañeros, mis profesores han sido realmente quienes me han llevado a donde me encuentro y pues aún siento que les tengo deuda todavía. Creo yo, creo yo que lo que decíamos hace un momento, es importantísimo el reconocernos como seres humanos. O sea, somos seres humanos. En alguna ocasión, cuando yo, antes de entrar a la universidad, pasaba por una librería y vi algo que decía Ecce Homo, ese hombre. Y leí acerca de Friedrich Nietzsche y hablaba de cómo es el hombre y hablaba con toda la desesperación, la decepción de que la gente procura divertirse constantemente y piensa que esa es la felicidad. Y decía, no, divertirse no es ser feliz. Ajá. Y me parece eso importantísimo, ¿no? Que nosotros a veces pensamos, estamos bombardeados por una cultura mediática que nos exige ser felices constantemente, que nos exige ser divertidos constantemente, y eso no es felicidad. La felicidad es el reconocimiento de todas las emociones. Es como la música que tiene que estar entre sonidos más fuertes, más bajos y también silencios. Si es que no tenemos la oportunidad de sufrir, si no tenemos la oportunidad de tener paz, no podemos alcanzar el disfrute. Hace un tiempo di una capacitación acerca de ninfomanía
Y les decía, la persona que ustedes ven en la discoteca más feliz subiéndose a las mesas, llegan dándose de trago, es la persona más triste. De No es la atrás. persona más feliz, porque ninguna persona feliz tiene que hacer tantas demostraciones. No necesita demostrar a los demás ni a sí mismo. Las personas felices son capaces de tomarse un trago e irse a la casa. No necesitan hacer todas esas cantidades de euforia. Ujú. Entonces yo creo eso, ¿no? Que la resiliencia es esto. Tiene mucho ligado con inteligencia emocional, tiene mucho ligado con el poder separarse de la cultura, recuperarse a sí mismo, no conformarse, conformar su propia vida, su propia familia, su propio estilo de vida. Refugiarse en clichés, refugiarse en frases masticadas como es que este es mi estilo, yo creo a mi manera, yo pienso a mi manera, yo no, como no me enamoro, no sufro. Creo que esas son muestras de debilidad cultural, muestras de debilidad de la época que nos hacen más vulnerables a una vida insatisfecha completamente. Creo que nos hunden mucho más cada vez, ¿no? Entonces, pues la recomendación para todos es eso. Somos seres humanos, tenemos todo el derecho. Si es que a usted le ha pasado algo y necesita tramitarlo, tramítelo. Si es que tiene que tramitarlo con todos los rituales que necesite, si es que sufre, siente el sufrimiento y vívalo. No tenga miedo a la angustia. La angustia no es algo malo. La angustia y el estrés tampoco son malos. Acumularlos es lo malo. Y uno acumula cuando no los puede vivir, cuando no los puede, cuando no los deja llegar, cuando los huye, cuando tiene miedo. Esta cultura de sentir tanto miedo al dolor, lo que decía Maggie hace un momentito, ¿no? Personas que no quieren verle a otros sufriendo y por lo tanto pues miran la página, cierran los ojos, tratan de que se regrese a su casa. Esta es no es por la otra persona, es porque uno no quiere sufrir, porque uno no soporta la angustia de ver sufrir a los demás. Y esto nos hace más vulnerables más bien y menos humanos. Entonces, bueno, todos somos resilientes y todos necesitamos, todos aprenderemos, todos encontraremos la resiliencia, pero a unos será más largo, otros más corto, más difícil, menos difícil, dependiendo de cómo estemos ahora haciendo el enfrentamiento con los problemas, cómo aprendemos a enfrentar los problemas y cómo aprendemos a asumirlos para la vida. Lo que decía Maggie Freud, Freud es independiente de todas las peleas entre escuelas que puedan existir y todo, no tiene nada que ver. Freud es el icono de un pensamiento, es la tercera teoría más importante mejor escrita de toda la historia, fue la teoría los tres ensayos para una teoría sexual. Entonces Freud es un ser que tenemos que nosotros que reconocer como filósofo y como todo lo que ha hecho para nosotros, ¿no? Amar y trabajar, esa es la salud mental. Y es eso, lo que decía Maggie, ¿no? Cuando uno reconoce que puede amar y cuando uno puede a través de eso también trabajar, amar su trabajo, cuando uno puede tener una actividad sana, una actividad satisfactoria y esto repercute en su vida, pues está sano. Así Y esto, es. ujú. Y esto significará callos en las manos o en la mente, pero significará que uno tiene que trabajarlo y que tiene que vivirlo. Me hiciste acuerdo de de esas tiritas cómicas de Mafalda, ¿no? Ella Natalie. dice Mafalda dice: "El problema de los cortos de pensamiento es que tienen siempre la boca abierta". Entonces, Sí, esa hermoso. posibilidad de abrirnos a todas las circunstancias que vivimos, ¿no? Hará Ujú, que cerremos la boca, en primer lugar, para no proferir palabras que no se requieren, ujú. y luego Sí. después para reflexionar. Ajá, Un principio zen, ¿no? El principio zen, ajá, pararse y ver. Ujú. ya, Cuando tenga un problema, párese y vea. Ajá. No se ujú, desespere. ujú. Qué lindo. Nuevamente, muchísimas gracias, Larry. Doy por concluida agradeciéndote nuevamente y diciéndolos a nuestros amigos. Está ahí el teléfono de Larry, ustedes le pueden llamar y van a ver, van a comprobar su calidad humana. Buenas noches a cada uno de ustedes y buenas noches de un modo especial para ti, Larry. Voy a... Buenas noches, Maggie. Un gusto siempre y siempre a las órdenes. Gracias.